El número 85 dice: no te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre a quien redimió confiesa, todo debes a Jesús, dice, ¿no? No tenemos que tener miedo tampoco, ni temor, amén. Esta mañana yo estaba pensando cómo podría ilustrar lo que quiero compartirles y se me vino a la cabeza una travesura que he hecho hace muchos años. Cuando yo tenía 11, 12 años, resulta que había habido, han aparecido los tilines, ¿lo ve? Unos aparatos donde uno metía una moneda y empezaba a jugar y sin darte cuenta pasaba horas ahí adentro, ¿no? Era terrible.
Ahora ya tenemos en nuestras computadoras, celulares, todo, pero antes no, tenías que ahorrarte la plata y irte a esos lugares donde habían. Y habían de todas clases, ¿no? Bien lindo, era terrible. Yo a mis 11, 12 años más o menos, mi papá era el que confeccionaba el guardapolvo para nosotros. A esas veces era con guardapolvo. Ahora ya no hay mucho, ¿no? Su uniforme, esas cosas. Antes era guardapolvo, blanquito, teníamos que ir todos, mujeres y varones. Y resulta que mi papá le dice, mi mamá tenía un puesto de telas ahí en la Max Paredes, ¿no? Y ella vendía las telas. Entonces mi mamá me dice, mira, el papá va a hacer el guardapolvo para Georgina. Así que llévale esta tela, me da unos 3, 4 metros de tela blanca, popelina. Me lo envuelve en un periódico, me lo envuelve y me dice, anda a la casa, toma para tu pasaje. Y yo, ni corto ni perezoso, me he ido a pie, pues. ¿Y por qué me he ido a pie? Porque el pasaje lo quería gastar en unos 2 jueguitos del tilín. He ido, pues, ¿no? He entrado al primer tilín, todo bien, normal, juego, y en el siguiente tilín había otro juego que me gustaba. O sea, he ido hasta ahí, entro y no había dónde poner el paquete, ¿no? Entonces lo he puesto encima de la máquina. He jugado, terminado de jugar, me he salido. Me he ido, ¿no? Todavía sigo caminando por aquí y veo otros tilines, todavía me quedo a mirar cómo juegan los chiquitos. Y estoy llegando por mi casa y algo tenía en mi mano. Algo me falta. ¿Qué cosa tenía en mi mano? ¿Qué cosa tenía en mi mano? ¡La tela! Corrido pues otra vez, me he dado la vuelta y empecé a correr a la tela. He llegado al tilín y he visto, no había la tela. ¿La tela dónde está? Le he preguntado a la señora, señora, una tela he dejado ahí. No sé, tanta gente viene aquí, me dice. ¿Dónde estará tu tela? Estaba en un periódico, estaba envuelto. Señora, por favor. No sé. Y nada, pues ya despacio he vuelto pues donde mi mamá, a la tienda. Llegando donde mi mamá, le digo, mami, me ha pasado esto, y le he contado todo, ¿no? Le he dicho, mira, para mí, me has dado para mi pasaje, pero me he ido al tilín. Y lo he dejado, lo he puesto la tela ahí, y resulta que me he ido, me he olvidado. Y cuando he vuelto ya no había estado mal. Y resulta que mi mamá agarró el cable de su plancha, me dijo, bájate tu pantalón. Pero mami, bájate tu pantalón. Me he hecho bajar. Ya, échate ahí, a la cama me he hecho echar. Que hasta ahorita me duele cuando me acuerdo. Me ha dado pues fuerte, me ha dado. Son unas 5 o 6 me habrá dado, pero con cable de plancha, es una cosa gruesa. Y yo, ese momento, no sé qué me ha dado, no he gritado, no he llorado. Sentía el golpe y decía, me lo merezco, ¿por qué he hecho eso? Me merezco, y me agarraba y solamente mordía ahí la cama o mordía y me aguantaba. Esa ha sido, hermano, la primera y la última vez que mi mamá me ha sonado de esa manera. Porque después de eso ha empezado una transición en mí. Porque cuando yo me iba, otra vez ya me iba mi mamá me decía, andate a la casa, me daba para mi pasaje. Yo caminaba por la Buenos Aires y había frente a frente había pues los tilines. Y como yo sabía que estaban los tilines ahí, me pasaba al frente. Pasaba ese tilín, estaba otro ahí, me pasaba al frente. Y me pasaba al frente, así caminaba. El problema era cuando habían 2 tilines al frente, ¿no ve? No, corría, me agarraba así, decía, corría y pasaba eso. Así unos 5, 6, 8 meses habré pasado, escapándome, hasta que ha llegado el momento en el que ya no me llamaba la atención, ya no necesitaba estar ahí. Es más, le ha agarrado la manía de que esos 50 centavitos se podía comprar un huevo y 2 panes. Llegaba a la casa, me hacía cafecito, me fría el huevito y me comía con mis 2 panes. Y esa era ya mi rutina.
¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque en nuestro corazón nosotros estamos propensos siempre a hacer el mal. Nunca vamos a hacer el bien por nuestros propios deseos. Siempre nuestro corazón está a hacer el mal, a transgredir la ley. Nuestra mamá nos ha dicho, nuestro papá nos ha dicho algo y no hacemos eso. Nos gusta siempre hacer lo contrario. Pero en nosotros está, hermanos, que nosotros recapacitemos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 18. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 18. Amén. Abriremos todos y leeremos, porque vamos a entender hoy algo bien importante en la vida cristiana. Amén. Ya lo tenemos. Santiago está después de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Yo, hermanos, tranquilamente ya no estaba llevando nada, tranquilamente hubiese podido volver a entrar a los tilines, me cuidaba en no perder y ya. Pero había una promesa que yo le había hecho a mi mamá. Cuando me estaba sonando yo decía, nunca más, mami, nunca más voy a hacer. Y el amor que yo sentía por mi mamá me ha hecho hacer ese esfuerzo de voluntad de tratar de escapar del problema y tratar de olvidarme de esa situación. Y aquí nos habla el Señor del amor que nosotros tenemos que tener hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre. El amor que nos tiene que manejar para que nosotros podamos soportar las pruebas, para que podamos soportar la tentación. El anterior domingo hablábamos de resistir al diablo. Pero ¿cómo se resiste al diablo? Haciendo su voluntad, amando al Señor, poniendo en nuestro corazón la voluntad de nosotros, someternos a Él y decir que no lo vamos a hacer, no vamos a pecar. A ver, el versículo 12 vamos a empezar, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice bienaventurado, feliz la persona, feliz el hombre, la mujer que soporta la prueba. Porque muchos problemas que tenemos nosotros, hermanos, muchos tentaciones que se nos presentan en el mundo, en nuestro trabajo, en la vida cotidiana, muchas de esas son pruebas, son exámenes para nosotros. Nosotros, ¿hasta qué punto estamos amando al Señor? ¿Hasta qué punto nosotros hemos sometido nuestra voluntad al Señor? A veces nosotros necesitamos dar una prueba, rendir un examen. Así como cuando en el colegio nosotros aprendíamos algo y el profesor decía, ahora sí, me van a dar un examen. Nosotros tenemos que dar constantemente exámenes ante nuestro Señor. Amén. Dice, bienaventurado el varón que ha resistido la prueba. Amén. Cuando se nos presentan tentaciones, hermano, algo que está dentro de nuestra carne, dentro de nuestro cuerpo, a veces necesitamos hacer ciertas cosas. Algunas veces se manifiesta en vicios, ¿no? Como el que yo tenía de chiquito. Pero puede ser el alcohol, puede ser las drogas, pueden ser las mujeres, pueden ser tantos vicios que hay. Otras manifestaciones pueden ser el querer engañar a la gente, el robar en nuestros trabajos. No declaramos lo que tendríamos que declarar. No hacemos lo que tendríamos que hacer. Ocultamos datos o tal vez ocultamos algunos productos o nos llevamos. Se manifiestan de muchas formas las pruebas. Cuando estás en tu trabajo y sabes que
el almacenero no toma nota o no lleva el inventario de algo y tú te alzas y él no se va a dar cuenta, ni el almacenero, mucho menos la empresa se va a dar cuenta de lo que tú te estás llevando. Pero por amor al Señor tenemos que resistir eso. Tenemos que cumplir la voluntad del Señor y resistir esa tentación. Amén. Dice el 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En este último tiempo, hermanos, se ha venido, ¿cómo se podría decir?, tergiversando un poco la palabra del Señor. Y muchos cristianos, muchos hermanos están convencidos de que a veces la tentación viene de parte del Señor. Aquí el hermano Roberto aclaraba muy bien esta mañana, ¿no? Y nos decía, a veces la voluntad del Señor es permitir que nos sucedan algunas cosas, permitir que nosotros veamos algunos problemas, sucumbamos a algunas tentaciones. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter, para que nosotros terminemos sometiéndonos a su voluntad al 100%, para moldearnos según Él quiere para nosotros. Él permite. Sin embargo, Él no es el que hace la tentación. Él no tienta. Cuando a Job quiso tocar a Job, Satanás le pidió permiso al Señor. Le dijo, si tú deseas, o sea, si tú me permites, te voy a demostrar que Job no te quiere a vos porque te quiere, sino porque simplemente tú le das todo. Entonces el Señor, confiado de su hijo, porque ya había pasado muchas pruebas, porque ya Job ya era maduro, le dijo, haz lo que quieras. Y Job y Satanás le quitó todo a Job. Pero lo único que logró Satanás es confirmar que el Señor tenía razón. Amén. Dice, ni Él tienta a nadie. Amén. Dice que Jesús no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. En Juan 3, 4 al 10 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Vamos a un poco ahondar en esta palabra de qué es pecado. La palabra pecado es, como la palabra de Dios dice, es la transgresión a la ley, el que infringe la ley, ¿no? Es la infracción de la ley, el pecado. Amén. En el hebreo no hay una palabra específica para pecado. En el griego sí hay una palabra que es amartia, ya que significa transgresión a la ley, es dar al blanco, desviarse del camino. Amén. Esta palabra de pecado se utilizaba para cuando se habla de los ¿qué se llama? De los arqueros, ¿no? Cuando tienen un blanco ahí y tienen que darle al blanco, pero cuando fallan, ¿no ve? Han errado al blanco. Eso era el concepto de pecado. El otro concepto de pecado ya en el ámbito cristiano es cuando nosotros tenemos un camino que seguir, tenemos una senda ya dada por el Señor, tenemos un camino que obedecer, pero nosotros nos desviamos, a uno o a otro lado nos desviamos. Ese también es transgredir la ley del Señor. Tenemos un camino, tenemos una senda que seguir, pero nosotros nos salimos, nos desviamos. Esa es una forma también de explicar lo que es el pecado. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nosotros somos los que pecamos. Nosotros nos dejamos tentar. Nosotros transgredimos la ley. Nosotros no tenemos el suficiente amor al Señor para resistir ese pecado. No tenemos el suficiente conocimiento. Pero ¿qué dice? La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. ¿Y a quién le culpamos? Al Señor. Muchos le culpan al Señor, ¿no? Dicen, no, que Dios me ha puesto una prueba, Dios me ha puesto esto, Dios me ha puesto el otro. Pero no, Dios permite, sí. El diablo te pone la tentación porque Dios lo ha permitido. Pero hay quién es el que está sucumbiendo, quién es el que está consumando la prueba, quién es el que ha decidido caer.
Ahí es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, cuál es nuestra condición humana y de dónde se origina el pecado. Dios permite, Satanás nos tienta, pero hay alguien que decide, y ese eres tú. Amén. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Como una hoja cuando cae, ¿cómo cae? ¿Así? No. Y si hay viento, se va hasta el otro lado, ¿no? Nos llevan las tentaciones y nosotros nos dejamos caer, nos dejamos llevar. Amén. ¿Por qué es eso? Porque es nuestra naturaleza, hermanos, es caída, está corrompida. Cuando Adán ha pecado, ha desobedecido al Señor, ha habido una separación, y esa separación lo que ha causado es que todos nuestros sentidos estén corrompidos, ya están sujetos al pecado. Nosotros, hermanos, hay algo bien importante que tenemos que entender. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando alguien asesina a alguien, ¿qué se vuelve? Asesino. Si no hubiese asesinado, no sería asesino. Nosotros pecamos porque en nuestro ser está el pecado. Pecamos porque nosotros estamos propensos al pecado, porque nuestro cuerpo nos incita a ir al pecado. Amén. Si no fuese así, entonces nosotros tranquilamente no pecáramos. En Colosenses 3, 5 al 10 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos todas estas tendencias, todo esto que dice aquí en Colosenses, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos nosotros esas tendencias dentro de nosotros, está allí: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Ahora, hablando de pasiones desordenadas, el versículo 14 de Santiago 1 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia da a luz la muerte. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí, hermano, tenemos que un poco ahondar en estas palabras. Amén. Concupiscencia dice que significa deseo ilegítimo y desordenado, deseo intenso por alguna cosa. ¿Ya? Hay un deseo ilegítimo, algo que nosotros necesitamos, que nos gusta, que quisiéramos tener o que quisiéramos obtener. Hay algo, un deseo, como dice aquí, ilegítimo y desordenado. Esa es la concupiscencia. Atraído significa atraer, arrastrar a una trampa, y es algo como, antes mi papá le gustaban mucho las palomitas, y se agarraba un bañador grande y le ponía ahí un palito amarrado con una pita, ¿no? Le ponía el bañador, le ponía el palito así, agarrado al bañador, le ponía ahí maicito y se ocultaba en un lugar agarrando una pita. Y cuando la palomita entraba, empezaba a comer, ¡zas! Jalaba, ¿no? ¡Pah! Le tapaba la palomita. Y él lo agarraba y se criaba las palomitas. Palomita le gustaba harto. O pajaritos, le gustaba harto los pajaritos. Así atrapaba a los pajaritos. Y esto de ser atraído, ser seducido, dice que es algo parecido a eso. Hay una trampa que alguien nos ha puesto y nos pone ahí lo que nos gusta.
En este caso era maicito, era pancito para las palomitas y para los pajaritos. A nosotros, ¿qué es lo que nos gusta? Los tilines, las mujeres, el dinero, el trabajo, la honra de este mundo. ¿Qué es lo que nos atrae? Y dice que Satanás nos seduce y nos pone esa trampita. Y cuando apenas nosotros hemos entrado inocentemente algunas veces y empezamos a comer, ¡pah!, nos atrapa. Amén. Y ahora lo que vamos a ver, hermano, es cómo es que Satanás nos pone esa trampa. El versículo 15 dice: entonces cuando la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado. Ese deseo que nosotros tenemos incontenido por algo que nosotros queremos o necesitamos, que está fuera de la voluntad del Señor, a veces a mí me ha ocurrido varias veces. Cuando voy a alguna parte, cuando estaba trabajando en mantenimiento de computadoras, llego a una empresa y tienen como 7 computadoras ahí y dicen: no, tienes que, ¿cómo se dice?, arreglármelas y que funcionen. Entonces yo empiezo a trabajar y le digo: bueno, necesitamos tales repuestos, ya, sacarlos de aquellas otras computadoras, me dicen, ¿no? Y he empezado a sacar todo. Y en cuanto saco todas esas cosas, empiezan a aparecer sobrantes, tarjetas madres, discos duros, memorias, cosas que me las podría llevar. Me las puedo llevar y no se dan cuenta y tampoco les va a afectar, no les va a hacer daño que me las lleve. Pero resulta que ahí empieza algo, ahí empieza una lucha en el corazón de un cristiano verdadero. Cualquier persona diría: bueno, esto no lo van a extrañar, no les sirve para nada, y se lo agarraría y se lo llevaría. Pero cuando uno es cristiano de verdad, ve la concupiscencia, ve la necesidad. Hay algunas veces que decimos: pero eso me podría servir a mí y aquí es basura, me lo podría llevar. Hay una necesidad, un deseo. Y ahí dice que es como la trampa que nos está poniendo Satanás. Y es como ese maicito que nosotros necesitamos en ese momento. Pero dice en el versículo 15, la concupiscencia después de que ha concebido, dice. Una vez de que te ha traído y tú has dicho: sí, la verdad no se van a dar cuenta, y te lo has metido, ese deseo ya ha concebido algo. Concebir lo podemos desde el punto de vista de quedar preñado, ¿no ve? Cuando se fecunda algo entre hembra y varón, se fecunda algo, ¿no ve? Ese es uno. Y el 2 dice: formar en la mente una idea, opinión o proyecto. En la mente, cuando tú ya has visto y has dicho: esto no se va a dar cuenta nadie, ya has concebido al pecado. Dice que ya se ha concebido el pecado ahí. Y dice: cuando de la concupiscencia después se ha concebido, da a luz al pecado. ¿Están entendiendo? Cuando nosotros tenemos un deseo y luego hemos pensado que nadie se va a dar cuenta, entonces se ha concebido ahí algo, el pecado. Y luego cuando nosotros lo hemos agarrado, se ha consumado, se ha generado ahí el pecado. Amén. Cuando tú, teniendo tu esposa, estás ahí en el trabajo y hay una secretaria, no sé, alguien que igual te molesta, y resulta que han viajado a alguna parte por trabajo, y resulta que la secretaria está contigo, a tu lado, entonces tú piensas y dices: pero bueno, mi esposa no está aquí, estoy en otro lado, estoy lejos, nadie se va a dar cuenta. Estás concibiendo el pecado. Y en el momento en el que le dices: ya, vamos a tomarnos algo solito, ya se ha concebido y se ha consumado el pecado. Y eso lo que concede, o sea, cuando se consuma el pecado, dice que da a luz la muerte. Amén. La paga del pecado es muerte. Ese es el ciclo de vida del pecado en nosotros, hermanos.
En nosotros hay una lucha como hijos de Dios. Cuando el pecado, la tentación aparece, nosotros empezamos a luchar. Pero en nosotros depende si nosotros vamos a caer, si nos vamos a doblegar, si vamos a nosotros a dejar que Satanás conciba en nosotros y consuma un pecado. Amén. Y esto en cualquier ámbito, hermanos, es en cualquier ámbito. Amén. Así, mis hermanos, muchas veces a Satanás, hermanos, a Satanás le gusta, a Satanás le interesa las últimas doctrinas que están entrando a las iglesias. Cuando te dicen, si ha pasado algo, es culpa de Satanás. Si resulta que tú te has ido con la secretaria y al final has terminado con la secretaria ahí, Satanás, espíritu de Jezabel, espíritu de tal, fuera Satanás tanto, fuera. No, hermanos, haya habido un proceso, haya habido una tentación, tú has concebido, tú has caído a eso. El Señor ha permitido la prueba, Satanás ha puesto la tentación y tú has decidido entrar. Amén. El anterior decíamos, en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más que lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nosotros, cuando somos hijos de Dios, ya hemos cambiado. Había un viejo hombre, había algo en nuestro corazón, pero cuando nos hemos entregado al Señor, dice que todas esas cosas han pasado, todas esas cosas ya no existen, somos nuevos. Tenemos que vivir siempre en novedad de vida, dice. Tenemos que vencer todas esas cosas. Si bien, como en Colosenses 3:5-10 les había leído, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice: haced morir. Poco a poco tenemos que quitarle la vida, tenemos que quitarle la comida, tenemos que quitarle el oxígeno. Tenemos que ir escapando de eso. No darle oportunidad a Satanás. ¿No ve? Porque dice la palabra de Dios: ni deis oportunidad a Satanás, al diablo. No prestéis sus cuerpos, dice, no prestéis sus miembros también, para que Satanás cumpla con sus objetivos. Amén, lo que hablamos la anterior semana. Entonces, cuando la concupiscencia, hermanos, en nosotros ha obtenido el pecado, nosotros hemos muerto, nos hemos separado del Señor. Pero como hijos de Dios, no significa que nosotros somos perfectos, que nunca más vamos a pecar. Amén. Significa que tenemos un Dios que es poderoso, que nos va a perdonar, que si nosotros vamos y le pedimos perdón, nosotros vamos a obtener el perdón del Señor. Pero hay una cosa muy importante. Cuando a la samaritana Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. No a la samaritana, a la que fue encontrada en adulterio, ¿no? Yo también no te condeno. Vete, pero no peques más. El que es nacido del Señor no peca como hobby. El que es nacido del Señor no peca porque le nació pecar. Nosotros, dicen en Romanos, que ya no estamos sujetos al pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Si pecamos es a veces por alguna circunstancia de la vida, pero cuando pecamos dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Dice en Juan 3:4-16: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo 5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Aquí está bien clarito, hermano. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es su deporte el pecado. La gente del mundo, ellos están acostumbrados, están en su mundo, para ellos no hay problema. Al día de ayer, por ejemplo, los vecinos que siempre les cuento, tenían té piñata. Cuando hemos llegado tenían té piñata y estaban ahí con sus payasitos y estaban con los niños, ¿no? Se escuchaba lo que gritaban y todos los niños, todo feliz. La fiesta terminó a las 8:30, 9 de la noche, pero toda la noche duró la fiesta de los papás. Toda la noche. Esta mañana se estaban golpeando la puerta, ya puedes abrir, salir, de una vez vámonos, estaban gritándose. Para ellos es normal que se hagan farras, que se peleen entre ellos. Para ellos es normal que agarren como excusa una fiesta de un niño para que luego entre compadres, entre comadres termine. Al final los niños habrán estado durmiendo en los sofás, pero ellos estaban durmiendo, estaban tomando y bailando, y toda la noche ha sido para ellos una fiesta. Y habrá sido 2 horitas, 1 horita para los niños. Y en realidad la fiesta era para ellos. Para ellos es normal que ellos vayan y que defrauden a sus hermanos, que defrauden a la gente. Es normal que vendan a precios, a sobreprecios. Es normal para ellos que a las balanzas les quiten el peso, que lo pongan agujeros. ¿No? Las balanzas de las señoras adentro tienen agujero. ¿Para qué? Para decir, te estoy vendiendo 1 kilo, pero no, es medio kilo nada más. Para ellos es normal. Es más, a veces se escandalizan cuando tú dices, no, pero no, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Y dicen, pero es normal, todos lo hacen. Vos haz nomás, ¿quién te va a ver? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, hermanos, es sí la tentación de Satanás, pero ahí siempre hay la posibilidad de escapar. Siempre hay la posibilidad que el Señor nos da de que podamos tener una salida a esa tentación. Siempre va a haber. Sin embargo, nosotros decidimos, nosotros nos caemos, nosotros sucumbimos, nos hacemos seducir por el pecado, y el pecado concibe en nosotros y termina en la muerte. Amén. En Proverbios 19:3 dice, como ya les leía, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita el corazón de los hombres. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros cuando hemos aceptado al Señor, el Hijo Jesús ha venido y ha libertado nuestro corazón. Ya somos libres de esas tendencias, de esa esclavitud que teníamos al pecado. Ya podemos nosotros decidir. Antes no. Cuando nosotros estábamos afuera era normal. Podíamos estar con ellos y podíamos hacer nomás las cosas sin remordimientos, porque no teníamos la mente abierta, los ojos no teníamos abiertos, teníamos el entendimiento nublado, entenebrecido. Pero cuando hemos venido al Señor, nuestros ojos han sido abiertos y hemos visto la verdad. Hemos sido libres de todo eso, de esa atadura que se nos ha abierto, y hemos visto las cosas como son. Y así como vemos las cosas como son, dice que hemos sido libertados verdaderamente. Y nosotros ya no pecamos por ignorancia.
Pecamos porque realmente hemos querido pecar. No podríamos decir que alguien nos ha obligado a hacerlo. Amén. En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Las pruebas y los exámenes que pasamos, las cosas que nosotros resistimos y esas victorias que tenemos, dice que es como una escalera que poco a poco nos ayuda a ser, ¿a cómo? A la plenitud de Cristo, a ser como Él. La voluntad de Dios es que nosotros seamos como Cristo. La voluntad de Dios es que nosotros seamos perfectos como Él ha sido. Esa es su voluntad, ese es su deseo, ese es su querer. Y así nos manda, y poco a poco esas tentaciones las vamos venciendo. A veces es difícil, poco a poco vamos creciendo, vamos dando más, hasta llega aquel momento en el que ya no nos llama la atención, en el momento en el que ya no vemos ningún beneficio en hacer algo, en tomar, en ir a una fiesta, en bailar, en hacer daño, ya no vemos ningún beneficio. Hasta ese punto de que seamos, dice, que seamos llenos del conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto, y que lleguemos a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El propósito de las pruebas, hermano, en Santiago 1:3-5 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tenemos muchas pruebas, cuando hemos sobrellevado esas pruebas, ya somos más tranquilos, dice, más pacientes. Las primeras veces, como yo me escapaba y saltaba al frente, iba al frente y trataba de escapar de eso, había todavía en mi corazón, puedo caer, en un momento puedo caer. Pero dice que la fe, el vencer cada vez, ya te produce una paciencia, una tranquilidad. Al final ya no te interesa. Al final, como dicen a mí, ya esas cosas me resbalan. Y lo único que hago es cambiar. Como yo había cambiado esa vez, ya mis 50 centavos ya lo utilizaba en algo mejor. Ahora, hermanos, tengo ya un vicio. Tengo un vicio y es el día y noche. Día y noche. Cuando pueda y cuando no pueda. Hasta cuando voy de paseo, llevo mi Biblia. Porque hay siempre un momentito en el que puedo estar leyendo. Este es mi único vicio ahora. Y yo creo que es el vicio que el Señor quiere que nosotros tengamos todos. Amén. Dice en Santiago 1:12, y con esto vamos a terminar. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Si nosotros soportamos las pruebas, que poco a poco nos van perfeccionando, poco a poco, que nos dan paciencia, nos dan tranquilidad, nos hacen vivir de forma madura, dice que nosotros tenemos una corona en el cielo, una corona que el Señor nos ha prometido, y no a cualquiera, sino a los que aman. Así como yo, por amor a mi madre, he tratado de eso ha dirigido mi vida después en muchas cosas. He tratado de no hacerlo, pero ya no por amor a mi madre, sino por amor al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.